Imagina lo siguiente, tienes la libertad financiera asegurada en 5 años, 10 años. Listo, no tienes que preocuparte por esto. ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías hoy? ¿Cuáles decisiones de vida tomarías? Pues esto es lo que se llama Coast FI y en este episodio te explico qué es, cómo funciona y 3 beneficios que te ofrece. Acompáñame. Hola, soy Ramón Liranzo de YoPuedoInvertir.com y estoy invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos desde el 2013 para crear patrimonio. Y esto fue lo que me permitió renunciar a mi trabajo para dedicarme a esta nueva pasión, compartir todo lo que aprendí. Y por eso en el día de hoy quiero hablarte de un concepto que tuvo un gran impacto en mi viaje y cambió completamente mi perspectiva de lo que era invertir y sobre todo para qué invertir y qué impacto tiene en la creación de bienestar para nuestras vidas. Y es este concepto del Coast FI o Cruise FI. Y dicho esto, comencemos inmediatamente con la definición. ¿Qué es esto de Cruise FI? Y pudiéramos comenzar a explicar este concepto de Cruise FI o Coast FI explicando esa segunda parte, FI, F-I. Y esto viene básicamente de Financial Independence o independencia financiera. Y el concepto en general, hace referencia a la funcionalidad de cruise control de nuestros vehículos, que sabes que cuando lo activas puedes retirar el pie del acelerador y el vehículo va a continuar su marcha y su velocidad. En ese sentido, este concepto hace referencia a cuando hemos llegado a cierto monto de capital o nuestras inversiones han crecido hasta cierto monto, donde ya con este monto ellas solas van a seguir trabajando y sin tener que agregar ningún ahorro más o seguir aportando a las mismas, ellas nos van a llevar en automático a libertad financiera. Definitivamente que esto tiene una cantidad de beneficios y bondades para nuestro bienestar y que vamos a comenzar a explorar a continuación. Pero antes creo que es importante entender cómo funciona, ver cuál es el mecanismo de funcionamiento de esto y no hay mejor forma que hacerlo, considero, que con un ejemplo. Y en pantalla quiero aquí presentarte el mismo ejemplo que yo vi hace más de 10 años al inicio de mi viaje y que cambió completamente mi perspectiva. Y en inicio tenemos que entender primero cómo funciona o el efecto del interés compuesto. Y es lo que tengo aquí en pantalla para presentarte primero. Quizás has escuchado esto del interés compuesto, que es no tomar los beneficios, los retornos, los intereses de tus inversiones, sino reinvertirlos, colocarlos nuevamente en esas inversiones. Porque esto tiene un impacto muy importante en el crecimiento de nuestro dinero. Y muchas veces escuchamos esto, pero no somos tan conscientes de cuál es ese impacto y cómo se ve. Y por eso vamos a ver esto acá en inicio. Pero también otra cosa muy importante que vamos a entender con este ejemplo es la importancia de crear inicialmente un plan de ahorro e inversión para hacer crecer ese patrimonio. Dicho esto, veamos acá entonces este ejemplo. Aquí estamos viendo en pantalla que vamos a comenzar a ver el impacto de un plan de ahorro e inversión donde comenzamos con 0 de inicial. No tenemos nada para comenzar a invertir, simplemente nos montamos en un compromiso o plan de ahorro o inversión de $500 mensualmente. Estamos haciendo este ejemplo con $500, pero más adelante vas a ver que te voy a entregar ciertos recursos que vas a poder replicar estos ejemplos, pero con tus números. Si no podrías con $500, podrás quizás hacerlo con 250 o quizás podrás hacerlo con 1000. Vamos a hacer ese cambio más a continuación, más adelante, pero aquí iniciamos con este de $500. Vamos a pensar que tenemos una tasa de retorno anual de 8% y vamos a ver el interés compuesto de esto anualmente. O sea, esos intereses los vamos a reinvertir anualmente. Pues en ese plan, en ese simple plan, en el trayecto de toda la historia de este plan, este es el potencial de crecimiento de ese dinero. En 35 años esto podría llegar a ser 1.1 millones de dólares. Bien, pero muy interesante que tú entiendas el efecto del interés compuesto en ese plan y te puedes dar cuenta del mismo en que la trayectoria de esa línea no es recta hacia arriba, sino curva hacia arriba. Cada vez más se va acelerando. A este momento quizás tú puedes estar diciendo, bueno, pero suena fantástico el impacto de llegar a $1 millón, pero me estás hablando de 35 años. Yo no quiero esperar todo ese tiempo. Tranquilo, en las notas de este episodio y al final te voy a compartir un recurso que te va a permitir entender cómo muchas veces no necesitas ese $1 millón, sino que mucho antes puedes crear mucho más impacto en tu vida. ¿Ok? Atento que ya al final vas a ver ese recurso más adelante. Sigamos con este ejemplo. Entonces, está muy bien
ves ese crecimiento del dinero, pero otra cosa interesante a entender del interés compuesto es que veas que en todo ese periodo, ese plan de ahorro e inversión, tú solamente has colocado en él $210,000. El resto de los más de 800, 900 mil dólares fueron creados por el interés compuesto. Ahí es que se ve el impacto de ese interés compuesto y cómo pequeños montos invertidos regularmente pueden tener un gran impacto. Ahora, todo muy bien hasta ahí. ¿Dónde estuvo el impacto que vi de esto de el Coast-Fi? ¿Ok? Viene con el asunto de entender que el tiempo importa y que por eso tenemos que empezar lo antes posible a crear patrimonio. En este sentido, vamos a ver el siguiente ejemplo comparando esa persona que inició hoy y en 35 años en ese plan pues llegó a 1.1 millones de dólares. Sin embargo, vamos a pensar en otra persona que inició el mismo plan pero inició 10 años más tarde. Aquí estamos viendo las dos líneas, cómo se ve esa trayectoria. Vemos la línea anterior que hemos entendido, de esa línea roja que llega a 1.1 millones de dólares. Y vemos otra línea verde que inicia en el año 10, donde a 25 años, a los 35 años de la primera persona, solamente ha llegado a 474 mil dólares. Hasta ahí tú puedes decir, bueno, pero esto no tiene ningún sentido porque a los 25 años de esta otra primera persona de la línea roja, él tenía 474 mil dólares. O sea que es evidente que una persona que inicie 10 años más tarde, a sus 25 años, solo tendrá 474. ¿Dónde está la diferencia? Lo que pasa es que quiero dejarte estos dos ejemplos aquí para compararte el segundo ejemplo, que sería darte cuenta de lo siguiente. Fíjate que en el año 10 de la persona A, que va en la línea roja, él ha acumulado 94 mil dólares. Nada sorprendente en este plan, perfecto. Sin embargo, vamos a pensar que esa persona A, esa persona de la línea roja, en ese año 10, a partir de ahí no pudo agregar un centavo más a ese plan de ahorro e inversión. ¿Ok? ¿Cómo se vería el crecimiento a esa misma tasa de ese dinero sin agregar absolutamente más? ¿Ok? Por todo el periodo siguiente. Y eso lo vamos a ver en la siguiente línea azul, ¿ok? Y te das cuenta que esa línea azul sigue trabajando y evidentemente no va a llegar al 1.1 millones de dólares, pero llega a 643 mil dólares. Esos 94 mil dólares del año 10, trabajando esos próximos 25 años, llegan ellos solos a crecer a más de 640 mil dólares. Pero algo muy interesante, fíjate que sin esa persona tener que agregar absolutamente más nada, ha tenido un mejor desempeño que la persona B, que va en la línea verde, que solamente llegó a 474 mil dólares. ¿Cuál es el punto de esto que quiero que te lleves? Que invertir por 10 años, comenzando hoy, tiene más impacto que invertir por 25 años, 10 años más tarde. Vuelvo y lo repito, invertir por 10 años, comenzando hoy, tiene más impacto que invertir por 25 años, 10 años más tarde. Y ahí está el ejemplo y el impacto de este concepto de Coast-Fi. Ahora sí, creo que es momento de tocar cuáles son los beneficios de esto. Y antes de eso, quiero explicarte lo siguiente. La idea no es que tú implementes o trabajes en este Cruise-Fi o Coast-Fi. Estoy hablando de ver este concepto para entender el potencial de que las inversiones y crear un plan no es solamente el beneficio que te van a entregar al final del viaje. El beneficio no está en el retiro, el beneficio no está en la libertad financiera, sino en ver el potencial que te entregan hoy, la libertad que te entregan hoy o en el viaje, estas inversiones, este crecimiento de patrimonio. Si en algún momento crece lo suficiente para que tú puedas dejar de aportarle, fantástico. No es que nos enfoquemos en esto, sino que puedas con este concepto entender el impacto de esa creación de patrimonio. Dicho esto, comencemos entonces con el primer beneficio que te entrega este concepto de Coast-Fi o Cruise-Fi. Y el primer punto es la eliminación de la incertidumbre. Saber que tienes tu futuro asegurado, saber que vas a alcanzar libertad financiera de forma segura, pues definitivamente que tiene un gran impacto en tu bienestar hoy. Eliminar esa incertidumbre y esa preocupación de dónde estaré
pues en 10 años, en 15 años, definitivamente tiene un gran impacto y es liberador hoy para poder perseguir otras metas. Y el segundo beneficio es tener más libertad hoy, poder tomar decisiones de vida. Saber que tienes ese futuro asegurado, que vas a alcanzar esa libertad financiera en automático, te libera para tomar decisiones de vida hoy, sabiendo que no le estás restando a tu futuro ni poniendo en riesgo, por ejemplo, ni tu futuro ni el de tu familia. Esto va a ser, por ejemplo, poder perseguir tu pasión, poder cambiar de trabajo, buscarte quizá un trabajo de medio tiempo, poder emprender y asumir más riesgos. Si te das cuenta, esto te va a permitir liberar todo el potencial que tienes hoy para alcanzar pues mayor bienestar en tu vida. Y el tercer beneficio es poder disfrutar más hoy. Dentro de esas decisiones del punto anterior está el que puedes decidir, si entiendes y así lo prefieres, que el ahorro que estás dedicando para esa creación de patrimonio futuro o de tu retiro, puedes comenzar a utilizarlo para disfrutar de más cosas hoy. O bien que si no puedes ahorrar, todo va a estar bien y vas a poder asegurar ese futuro. Pero por otro lado, saber también que cada vez que llegue algún tipo de ingreso extraordinario, muy importante, pues puedes decidir, mira, puedo disfrutar esto ahora sin remordimiento porque sé que no le estoy restando a mi futuro ni el de mi familia porque eso lo tengo ya asegurado. Y a este punto, con toda esta información, de repente quizá estás curioso y quisieras ver cómo se ve un plan para ti, cómo se vería un plan de ahorro e inversión en tu caso, con tus posibilidades. De repente no puedes ahorrar los $500 de este ejemplo, quizá pueden ser solamente 200. O de repente puedes ahorrar más, puedes ahorrar 1000 y quisieras ver cómo se ve esto. Bueno, pues en las notas de este episodio vas a encontrar enlace a una hoja de cálculo que vas a poder descargar para poner tus números, acompañada de un video que te va a explicar cuánto tendrías que ahorrar e invertir para alcanzar $1.000.000. Sin embargo, con algunos conceptos interesantes de por qué probablemente no necesites $1.000.000 para crear bienestar en tu vida. Espero que este recurso te sea de provecho y sin más, nos veremos en el próximo episodio. Bye bye.